Qué gozo el poder saludarles en esta tarde a todos ustedes, hermanos. Mi amada manada pequeña, espero siempre en Dios, ese es mi deseo, que estén bien, bendecidos. No lo digo como un costumbrismo, sino mi deseo es que estén bendecidos de parte de Dios. Vamos a tomar Santa Cena en esta tarde, pero antes quiero compartir unos minutos la palabra de Dios con ustedes. Ustedes se recordarán que la última Santa Cena estuve hablando en el capítulo 8, versículo 22 en adelante del Evangelio de Lucas, acerca de cómo Jesús calmó la tempestad. Y quisiera seguir hablando un poco más acerca de esto. Gracias a Dios, porque es un Dios que nos cuida, que nos guarda, nos protege, que nos ayuda en los momentos difíciles que podamos pasar en la vida. Las dificultades siempre van a aparecer de repente en nuestra vida. Nosotros quisiéramos no encontrarlas y tampoco que se acercaran a nosotros, pero los problemas, las crisis, las tormentas, las enfermedades van a aparecer de un momento a otro. Pero lo bueno es que aunque nosotros no quisiéramos enfrentarlas, todas estas situaciones adversas nos sirven para aprender una multitud de lecciones que Dios tiene para nosotros. Es a través de la adversidad que nuestro espíritu se hace más fuerte. A través de las adversidades es que nuestra fe crece. Aprendemos a depender más de Dios. Valoramos mucho más los consejos que Dios nos da a través de su palabra. Y al final de cada situación difícil que podamos enfrentar, al final de cada tormenta, nos damos cuenta que Dios siempre tiene la razón. Es precioso saber que en medio de las tormentas de nuestra vida, Dios viene a nosotros en nuestra ayuda y nos da la victoria sobre toda situación adversa que enfrentemos. Quiero leerles el capítulo 4 del Evangelio de Marcos, donde también se relata esta historia de cómo Jesús le dijo a sus discípulos que fueran a la otra parte del lago y se levantó esta tormenta. Y dice el capítulo 4 y versículo 37 del Evangelio de Marcos, es un pasaje que pueden encontrar en Mateo, en Marcos y en Lucas. El versículo 37, capítulo 4 de Marcos dice: pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Una tormenta que apareció de repente. ¿De dónde vino esta inusual tormenta? Puedo pensar en dos cosas. Primero, puedo pensar que fue una tormenta que Dios provocó para que los discípulos aprendieran a confiar más en Él. Pero otra cosa que puedo pensar también, y tal vez es la más lógica, es que fue una tormenta que fue enviada por Satanás con el fin de matar, de quitarle la vida al Señor Jesús. Recordemos que en otras ocasiones Satanás ya había intentado matar a Jesús. Lo hizo desde el momento que Jesús nació. Dice la palabra que Herodes mandó a matar a todos los niños menores de 2 años con el fin de matar al Señor Jesús. En otra ocasión dice la palabra que Satanás incitó a ciertas personas, a ciertos hombres, para empujar a Jesús por un despeñadero para poderlo matar. Entonces, a través de su vida, Satanás atentó muchas veces contra Jesús.
Y en esta ocasión, pues yo creo que fue Satanás el que incitó, el que provocó esta tormenta. Y digo esto porque miren la forma en que Jesús reprende la tormenta. Le dijo: calla, enmudece. Y son las mismas palabras que el Señor Jesús usó en otras ocasiones para libertar a personas que estaban cautivas de espíritus inmundos. Por ejemplo, en el capítulo 1 y versículo 25 de Marcos, vamos a encontrar que había un hombre que estaba poseído por un espíritu inmundo, y Jesús usó casi las mismas palabras que usó para calmar la tempestad. Ahora, ¿por qué medio vienen las tempestades? Las tempestades a nuestra vida, los problemas a nuestra vida pueden venir porque el Señor lo permite. Otra por causa de Satanás, y otra, la tercera, que nosotros mismos provocamos estas situaciones adversas en nuestra vida. Pero no importa la fuente de la tormenta, lo que importa quién es el que está con nosotros en medio de la tormenta. Se hizo una tempestad fuerte en medio del mar. El mar de Galilea, llamado así por su gran tamaño, en comparación con el resto del territorio de Israel. El mar de Galilea es un lago, ¿verdad? No es en realidad un mar, sino que es un lago grande de agua dulce. Y ahí pues vamos a ver que aparecen, ¿verdad?, tempestades de repente, como de repente pueden aparecer las tormentas en nuestra vida. Y muchas veces aparecen las dificultades, aparecen los problemas, aparecen las enfermedades cuando menos lo esperamos, y cuando menos lo sentimos, estamos metidos en una situación adversa. Y muchas veces nuestra experiencia y la capacidad que nosotros tenemos son impotentes ante las tormentas. Había varios discípulos en el grupo de Jesús que habían crecido junto al mar de Galilea. Eran hombres experimentados en el mar, conocían muy bien el lago. Seguramente cuando Jesús le dijo a sus discípulos: vayamos a la otra parte del lago, vayamos a la otra orilla, los discípulos vieron al cielo y vieron que no habían señales de nubes de tormenta, que no habían nubes oscuras, ni en la lejanía, ni mucho menos cerca. Vieron que el cielo estaba claro, y ellos pues habían calcularon que era un buen tiempo, un tiempo perfecto para navegar en el lago de Galilea. Sin embargo, dice la palabra de Dios que se levantó una tempestad. Esto fue algo repentino, esto fue algo de repente. A veces nuestras experiencias, la experiencia que hemos acumulado a través de nuestros años de vida, a veces la capacidad que nosotros tenemos, todo esto son impotentes hasta a ciertas tormentas que vienen en nuestra vida. Hay veces que no podemos hacer nosotros absolutamente nada. Solamente Dios nos puede ayudar, y solamente Dios puede intervenir a través de un milagro. Miremos la situación pues que vivieron estos discípulos en esta barca. Pero es bastante fundamental, hermano amado, es bastante importante qué clase de actitud vamos a tomar ante las tormentas que vienen a nuestra vida. Mire, el Señor Jesús dormía. La tempestad había arreciado, las olas estaban levantando, el viento era fuerte. ¿Y qué estaba haciendo Jesús? Estaba durmiendo, dice la palabra de Dios. Estaba descansando. ¿Por qué? Porque él confiaba en la protección de su Padre. Estaba seguro de que Dios tenía un propósito divino para su vida. Cuando nosotros entendemos, hermanos, que hay un plan de Dios para nuestra vida, cuando entendemos que estamos en el propósito de Dios, cuando creemos, hermanos, en la perfecta protección de Dios para nuestra vida, esto tiene que producir lo que le produjo a Jesús. Nos tiene que producir paz y confianza. Bendito sea el nombre del Señor. El antónimo de la fe, o sea, lo opuesto de la fe, es el temor. Hermanos, nuestra fe, la fe que tenemos, se alimenta con la palabra de Dios.
El temor que muchas veces viene a nosotros lo alimentamos con palabras de fracaso. ¿Qué es lo que sale de nuestros labios? La boca que Dios nos ha dado es el instrumento que Dios usa para poder vencer cualquier tormenta que viene a nuestra vida. El Señor Jesús le habló a la tormenta y le habló con autoridad, le habló con poder, y dice que la tormenta se calmó. Algo muy distinto a los discípulos. Los discípulos no estaban hablando con autoridad, con poder en contra de la tormenta. Al contrario, ellos estaban hablando de morir. Mire, dos actitudes completamente diferentes, distintas. Pero vamos a ver aquí en la palabra lo que sale de la boca de Jesús y lo que salió. Palabras de fracaso que salieron, de derrota que salieron de la boca de los discípulos. ¿Cómo le hablamos nosotros, o cómo hablamos nosotros cuando estamos en medio de la tormenta, de la situación difícil que ha venido a nuestra vida? Tengamos presente, por favor, hermanos, tengamos presente que nuestras palabras van a alimentar las tormentas en nuestra vida. O las palabras que salgan de nuestra boca harán menguar, hermanos, esa tormenta hasta que desaparezca por completo. ¿Qué es lo que sale de nuestros labios? Lo precioso es que Dios, hermanos, nos da la victoria sobre todo problema, sobre toda situación difícil que venga a nuestra vida. Jesús ejerció la fe, Jesús ejerció la autoridad. El Señor le habló a la tormenta, ejerciendo su poder y declarando palabras de bonanza, palabras de paz y palabras de calma. Algo muy diferente a lo que estaban haciendo los discípulos. Dice la palabra, y dice aquí el texto, la porción que leímos, que Jesús reprendió al viento y dice que el viento cesó, la tormenta desapareció. Entonces lo que nos enseña esto es que nosotros, hermanos, como hijos de Dios, tenemos que hablarle con autoridad a cualquier tormenta que venga a nuestra vida. Tenemos que hablarle con autoridad al origen de la tormenta, y el Señor se va a levantar y va a actuar en nuestro favor, porque eso es lo que Él promete en su palabra. Alabado sea el nombre del Señor. Hermanos, tengamos presente que detrás de cada tormenta hay una grande victoria. Esto fue lo que pasó aquí. Jesús dijo: vayamos a la otra parte del lago, vayamos a la otra orilla. Él sabía que iba a llegar a la otra orilla. Él sabía que aunque se levantara una tormenta fuerte, Él iba a llegar a la otra orilla, juntamente con sus discípulos. El plan de Jesús era ir al otro lado del lago, al otro lado del mar de Galilea. Y miren, hermanos, cuando Jesús llega al otro lado, a la otra orilla, Jesús realizó uno de los milagros más grandes y más portentosos en su ministerio terrenal. Ustedes se recordarán, dice la palabra, que nomás desciende del barco ya en la otra orilla, ya habiendo pasado la tormenta. Descendiendo de la barca, dice que le sale al encuentro un endemoniado, un hombre de la región de Gádara, que dice la palabra que tenía una legión de demonios. Y sale corriendo aquel hombre que gritaba desesperado, aquel hombre que la gente le tenía miedo. Se encuentra con Jesús, y ustedes saben la historia, lo han leído. Jesús hizo ese milagro tan tremendo que saca aquella legión de la vida de aquel hombre. Pero recuerden que había pasado una tormenta anteriormente. ¿Qué quiero decir con esto, hermano amado? Quiero decir que nosotros podemos estar caminando en el propósito de Dios, que nosotros podemos estar, hermanos, caminando en la voluntad de Dios, y aún así vamos a encontrar tormentas en nuestra vida. Seguramente los obstáculos van a aparecer aún caminando en el propósito y caminando en la voluntad de Dios. O sea que no somos inmunes a las situaciones adversas que vienen a nuestra vida. No somos inmunes, hermanos, a la crisis. No somos inmunes a la enfermedad, al dolor, a la tristeza.
puede venir a nuestra vida. Aún, vuelvo a repetir, aún aunque estemos caminando en la voluntad de Dios. Las tormentas pueden venir para distraernos. Las tormentas pueden venir para evitar que avancemos. Las tormentas pueden venir para producir miedo en nuestra vida, para producir dudas, para producir incredulidad, para hacernos retroceder. Pero recuerde, hermano, que del otro lado de la tormenta hay una gran victoria, hay un gran milagro, hay una gran conquista que Dios nos va a dar. Qué precioso es que Dios nos da la victoria siempre en Cristo Jesús. La Biblia dice que somos más que victoriosos. Oiga, no simplemente victoriosos, somos más que victoriosos en Cristo Jesús. No somos inmunes a la tormenta. Pueden aparecer de un momento a otro, pero no importa qué tormenta sea, un problema, una necesidad, una enfermedad, una tribulación, no importa. En medio de la tormenta está Dios con nosotros. Padre Santo, muchas gracias te doy en esta hora. Alabo y bendigo tu santo nombre, Señor. Gracias porque tú nos enseñas a través de tu palabra que podemos tener paz en medio de la tormenta, porque tú estás con nosotros. Gracias porque no nos dejas, porque no nos desamparas, porque nunca, Señor, te has ido de nuestro lado. En esta hora, Señor, confiamos en ti y creemos tu palabra y creemos tus promesas, Señor. Y muchas gracias, pues, por la oportunidad que tú nos das en esta hora de poder, Señor, no solamente recibir tu palabra, sino también de poder participar de tu mesa, Señor. Vamos a tomar Santa Cena y sé que vamos a recibir bendición a través de ella. Gracias porque en esta hora, Señor, por fe, recibimos lo que necesitamos, Señor. Siempre hay necesidades, siempre hay problemas. Siempre hay hermanos, hermanas, hijos tuyos que están en tormenta, Señor. Pero muchas gracias porque no están solos, no estamos solos, tú estás con nosotros, porque eso es lo que tú nos has prometido. No te dejaré y no te desampararé. Y hasta el día de hoy esa palabra fiel se ha cumplido en nuestra vida, Señor. En esta hora, pues, Señor, alabamos y bendecimos tu nombre por estar siempre a nuestro lado, por tener ese sumo cuidado de nuestra vida aún, Señor, en los detalles más pequeños de nuestra vida. Gracias por estar siempre con nosotros. En esta hora, Señor, muchas gracias. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a tomar Santa Cena. Así que tenga ahí su pan, su copa, y vamos a participar de la mesa del Señor. No importa que en esta hora no esté aquí en la iglesia, ahí en su casa. Su casa es la casa de Dios también. Su hogar es la morada de Dios también. Así que vamos pues a participar y a recibir lo que Dios tiene para nosotros en esta tarde. Tomemos el pan, hinquémonos con reverencia, con respeto, con temor, para participar de la mesa del Señor. Y repitan conmigo estas palabras. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí. Porque todas las veces que comiereis este pan y bebiereis de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. Bebamos.
Gracias te damos en esta hora, Señor, por lo recibido, por lo que tú nos has dado y por lo que en tu amor y en tu misericordia nos vas a seguir dando, Señor. Gracias por esta bendición tan grande. Gracias por cada hijo tuyo que ha participado en esta hora de tu mesa, Señor. Yo lo bendigo en el nombre de Jesús. Y muchas gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, por la ternura, Señor, que tienes para cada uno de nosotros. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. La gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros. Amén.